ámbitos de actuación de Dios en el mundo, lo que llamamos providencia y lo que llamamos milagros. ¿Qué es la providencia? Pues la providencia podríamos entenderlo como la actuación de Dios a través de mecanismos ordinarios, lo que llamaba Santo Tomás las causas segundas. Es esta actuación de Dios que muchas veces es imperceptible, que para el ateo no deja de ser más que fruto del azar o la casualidad, pero para el creyente, visto desde la luz de la fe, lo que él ve es la actuación de Dios. Y esto ocurre en el día a día. Desde el punto de vista de la ciencia podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo actúa de Dios? ¿Dios tiene que romper alguna ley física para actuar de modo providente? Pues hasta hace relativamente poco tiempo, hasta final del siglo XIX, lo que la ciencia nos decía realmente encajaba bastante mal con esta idea del Dios providente, porque la ciencia nos da una visión muy mecanicista del universo. Es muy conocido la anécdota de Laplace, en conversación con Napoleón, en donde Napoleón le pregunta, Laplace está exponiendo su método sobre el movimiento de los planetas, Napoleón le pregunta sobre cuál es el papel que juega Dios en esa teoría, y Laplace le contesta diciendo que Dios es una hipótesis que no necesita para explicar el mundo. En el sentido de que esta física determinista nos dice que si yo tengo un sistema, lo conozco en un momento actual, voy a ser capaz de saber qué es lo que va a pasar con ese sistema en el futuro, y yendo atrás en el tiempo voy a saber cómo era en el pasado. Y esto es la base de esta visión determinista de la física, la cual sufrió dos grandes varapalos a principios del siglo XX, con la aparición de la mecánica cuántica y décadas más tarde con lo que se conoce con el nombre de teoría del caos. Lo que nos dice la mecánica cuántica es que, por un lado, no es tan fácil conocer ese sistema, por sistema quiero decir cualquier realidad que exista, porque al final, poniendo el ejemplo del gato de Schrödinger, donde pues el gato que está en una caja, yo no sé si está vivo o muerto, y solamente cuando efectúo una medición, cuando realizo un contacto con él, establezco una medida, yo ya sé si está vivo o muerto, nos da una idea de que al final el mundo cuántico no es algo determinado, sino que yo trabajo con probabilidades. También asociado a la teoría cuántica está el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que hay una serie de magnitudes físicas las cuales yo no voy a poder conocer con unos errores tan pequeños como sea posible. Yo no voy a poder determinar, no voy a poder medir algo, por ejemplo la posición de un objeto, con una precisión infinita, sino que me voy a encontrar un límite a partir del cual yo no voy a poder ser capaz de determinarlo con mayor precisión. Y eso se une con esta teoría del caos que surge a mitad del siglo XX. Los sistemas caóticos son sistemas que nos dicen que son muy sensibles a pequeñas variaciones en las condiciones iniciales. Si yo cambio un poquito las condiciones iniciales, la evolución del sistema es totalmente distinta. Sistemas caóticos son, por ejemplo, la climatología. Por eso no se puede predecir el clima a muy largo plazo. Yo puedo ser muy exacto a los pocos días, pero no a muy largo plazo, porque es un sistema caótico. A poquito que cambie las condiciones iniciales, el futuro es impredecible. Y yo tengo esta incertidumbre en las condiciones iniciales, porque, por lo que decíamos antes del principio de determinación de Heisenberg, yo nunca voy a ser capaz de tener una precisión infinita en las condiciones iniciales, con lo cual ese futuro nunca va a poder ser conocido. Un ejemplo muy claro también de sistema caótico es el de una mesa de billar, donde yo tengo la bola blanca y el resto de bolas colocadas. Si yo cambio ligeramente el ángulo de ataque del taco a la bola blanca o la velocidad con que le doy a la bola blanca, muy ligeramente, el resultado final, la disposición de las bolas en la mesa, va a ser muy distinta. Es un ejemplo de sistema caótico. Y eso, que uno puede pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el mundo de la teología? Pues tiene un impacto fundamental en temas como el libre albedrío, como la libertad. La física del siglo XIX nos decía que todo estaba predeterminado. Ahí la libertad es un concepto que no entraba bien. Mientras que ahora la visión que nos da la ciencia es que tenemos un microcosmos probabilístico, donde solo podemos hablar a nivel de probabilidades, y un macrocosmos que es caótico, del cual no podemos predecir el futuro. Lo cual el concepto de libertad, que es fundamental en lo que es la teología cristiana,
encaja perfectamente en lo que es la idea que nos proporciona la ciencia. Y no solamente a nivel de física, también a nivel de biología, Dios tiene estos recovecos por los que actuar. Desde el mundo ateo, cuando se nos habla de la evolución, nos dice que somos fruto del mero azar. Pero la ciencia, en este caso las matemáticas, nos ha demostrado desde hace ya algunas décadas, con un teorema que se conoce con el nombre de teorema de Chaitin, que el azar y lo que se conoce con el nombre de pseudoazar son indistinguibles. ¿Qué es esto del pseudoazar? Pues supongamos que yo genero vida artificial en un ordenador. Yo aplico una serie de algoritmos replicando lo que es la evolución natural y creo pues, lo que se conoce con el nombre de vida artificial en un ordenador. Supongamos que en un hipotético desarrollo futuro, esa vida artificial que yo he creado en un ordenador llegara a tener conciencia de sí mismo. Supongamos que vivimos en Matrix. Pues estos seres, mirando hacia atrás, estos seres creados de vida de ordenador, pensarán que han sido fruto del azar, cuando realmente no han sido así. Hay un creador, ha habido un diseñador que ha sido el que los ha creado, el que ha creado las leyes que han dado lugar a su aparición. Porque es imposible, desde el punto de vista de la ciencia, distinguir lo que es el azar verdadero de lo que es este pseudoazar algorítmico, estos códigos que yo pongo en un ordenador. Esto mismo se puede extrapolar al mundo natural. El que la evolución se rija por un mecanismo de azar no me dice nada de si existe Dios o no existe Dios, porque es imposible distinguir si este azar es puro azar o es fruto de un diseño. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sí que existen, la ciencia nos da huecos por los cuales, tanto desde el punto de vista físico como en el contexto biológico, Dios puede actuar en el día a día sin romper ninguna ley física. Esto por lo que se refiere a la providencia. ¿Qué ocurre con los milagros? Los milagros, igual que la actuación de Dios en la providencia es muy sutil, en los milagros es totalmente distinto. Un milagro es algo que es perfectamente perceptible por los sentidos e incluso se puede medir con diferentes instrumentos de medida, ¿vale? Los milagros tienen asociado diferentes características. La primera de ellas es el asombro. El milagro es algo que causa sorpresa, que causa admiración. Esto es condición, digamos, necesaria, pero no suficiente. Hay un montón de casos en la naturaleza, un eclipse, que también me causa sorpresa, pero no es un milagro. Es un fenómeno que ocurre es perfectamente explicable por leyes físicas. Otra característica importante de los milagros es su significado. ¿Por qué ocurre un milagro? Tenemos que tener en cuenta que en el mundo cristiano los milagros no son una prueba del poder de Dios, sino que son una prueba del amor de Dios, en particular hacia la persona sobre la que se realiza el milagro. Cristo no hacía milagros para demostrar su poder ni para entretener a las masas. Tenemos, por ejemplo, el caso del Jueves Santo, cuando Herodes le pide un milagro y Cristo no lo hace. Cuando está en Nazaret y por falta de fe tampoco pudo hacer milagros. Realmente es una prueba, como digo, de este amor de Dios. Y lo que es complicado es realmente interpretar el significado de ese signo, interpretar el significado de ese milagro. ¿Por qué se realiza? Sabemos que se realiza, pero ¿por qué se realiza? ¿Qué consecuencias, qué implicaciones tiene? Eso es realmente un misterio que hay que interpretar a la luz de la fe. Y es realmente interesante, realmente es un campo muy, muy interesante, la relación entre los milagros y la ciencia, porque la Iglesia se basa de la ciencia para discernir entre lo que son realmente milagros o no. Milagros, podemos estar hablando largo tiempo sobre los distintos tipos de milagros que hay. Podemos hablar de milagros eucarísticos, en donde se pueden utilizar técnicas científicas, técnicas de anatomía patológica para realmente investigar cuál es el material, qué es lo que estamos viendo en esta sagrada forma. Podemos hablar de milagros de curación, en donde, una vez más, la Iglesia es muy estricta y hace uso de la ciencia, hace uso de la medicina para discernir lo que es realmente un milagro o no. Podemos dar un ejemplo en el caso de Lourdes, de las más de 6.000 curaciones que ha habido, la Iglesia solamente ha aceptado entre 60 y 70, que son realmente pocas, pero y todas a través de un
minucioso y riguroso análisis científico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con estudios de la sábana santa, donde la Iglesia ha propuesto un abordaje científico multidisciplinar, en donde participan equipos de botánicos, de biólogos, de químicos, de físicos, estudiando diferentes aspectos de la sábana santa y aportando qué nos dice la ciencia sobre esa reliquia. Entonces, es importante, es un mundo muy apasionante donde la ciencia y la fe pueden colaborar, teniendo en cuenta dos cosas principales, dos cosas fundamentales. Por un lado, que va a haber misterios, va a haber milagros que nunca la ciencia va a poder explicar, por ejemplo el de la resurrección de Cristo, y que eso debe ser adaptado desde la fe. Y lo que es incluso más importante, no olvidar nunca ser humildes. La humildad es fundamental. El hombre no puede llegar a entender todo. Tiene que, y sobre todo, fiarse. Ya nos lo decía San Lucas, para Dios nada es imposible. Por tanto, el hombre debe saber, entender el significado del milagro, y eso es más importante que llegar a entenderlo desde el punto de vista, no tratar tanto de entenderlo desde el punto de vista de la ciencia, sino es más importante entenderlo desde el punto de vista de la fe, qué es lo que Dios nos está transmitiendo a través de cada uno de los milagros que realiza.